están? Espero se encuentren bien. Bueno, ya me conocen, soy su asesora Adriana Bautista en la asignatura de Sociología. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos conversado en anteriores oportunidades y pues adelantar un poco también, bueno, de los otros puntos. Sin embargo, dentro del aula virtual pues están los libros y el material de apoyo para ustedes. Como he indicado, pues de verdad me causa tristeza y extrañeza de que ustedes no se hayan conectado conmigo en ninguna de las anteriores clases. Si bien es cierto, existen clases pregrabadas con los mismos contenidos programáticos, pues la universidad y yo como docente, pues me gusta fijar clases sincrónicas para hacer los procesos de socialización e internalización del conocimiento. Sin embargo, pues he visto poca participación por parte de ustedes o nula participación. Lo que me preocupa, ya que, bueno, si bien es cierto, como también ya lo he dicho, son procesos de tecnoformación educativa, aula virtual, pues también requiere mucha voluntad y responsabilidad y formación autodidacta. Y es necesario pues tratar de comprender bien estas instituciones y más sociología, ¿no? Como parte fundamental pues de la carrera de Derecho. Bueno, así las cosas, pues vamos a hablar un poco de lo que es la conducta social humana, el delito, las conductas peligrosas, los comportamientos limítrofes, un poco de sociología criminal y demás, y bueno, lo que pueda, y bueno, haciendo en líneas generales un bosquejo de la materia, ¿no? Si hablamos de la conducta social humana, bueno, como seres humanos nosotros nos comportamos dependiendo de determinadas maneras. Cada ser humano pues ocupa un rol o una función en la sociedad específica, sea como ciudadano integrante propiamente de la sociedad, pero también forma parte de una sociedad familiar, de una sociedad institucional, de una sociedad política, de una forma de gobierno, y pues tiene propiamente su rol, ¿no? Esa conducta social humana pues va a variar, como ya le indiqué, dependiendo del rol, del comportamiento, de la forma inclusive de pensar, de ver la vida, de conocer, de tratar, de su grado de inclusive de instrucción. Y las conductas sociales humanas pues varían dependiendo del tiempo también, del espacio y de determinados factores. Al transgredir o a que esa conducta social humana pues pueda transgredir algún tipo de norma, pues ya entraría en conflicto y si es una norma penal, pues con la ley penal y pues lógicamente incurriría en la comisión de algún tipo de hecho delictivo, hecho punible o el llamado delito y lógicamente se castigaría. Esa conducta social humana pues siempre debe estar consona, ¿no? Con la sociedad o actuar de manera correcta, idónea, de acuerdo a las normas morales, normas religiosas y demás, porque pues, son patrones establecidos y que son necesarios, ¿no? Atendiendo a esos controles que necesita el ser humano como parte integrante y que es necesario que sean reguladas sus conductas. Como ya indiqué, si esa conducta o ese comportamiento humano transgrede una norma, pues si es una norma penal o establecida en la norma sustantiva esencial por naturaleza o básica en Venezuela es el Código Penal, donde está pues la mayoría de esos hechos encuadrados en tipos penales y esos tipos penales pues acarrean una pena, pero ese tipo penal llamado delito de manera general tiene una connotación jurídica, una definición jurídica y es que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable un hombre y castigado con una sanción o con una pena específicamente. Esa categorización o conceptualización propia de lo que es delito, pues derivan sus elementos positivos y sus elementos negativos. El delito necesariamente tiene que ser una acción, un acto, porque lo que yo estoy pensando en mi mente lo materializo en el mundo exterior y lo ejecuto, lo acciono. Si yo quiero hurtarme este lapicero que está en la mesa, yo veo el lapicero, pienso que es bonito, no es de mi propiedad y me lo agarré, lo tomé, lo hurté. Lo que tenía en mi mente, la intención la materialicé y sustraje de ese ámbito de propiedad de otra persona, lo ingresé a mi propiedad de manera, pudiera decirse así, subrepticia, pero no era mío.
pero lo hice mío a través de un ilícito penal llamado hurto. Por eso es una acción que se ejecuta. Los pensamientos no pueden ser castigados. Yo puedo pensar cualquier cosa, pero si no la materializo y no va contraria a la ley, pues lógicamente no es castigado, ¿verdad? Si yo solamente pensé el lapicero es bonito, pero lógicamente ese lapicero no es mío, no materialicé la acción y no lo traje a mi dominio, pues lógicamente no hay delito, que solamente lo pensé. Pero si yo la ejecuto, sí hay delito. Por eso es un acto, una acción típico. ¿Por qué? Porque esa conducta antijurídica está encuadrada en un tipo penal. En este caso particular, en hurto simple, 451 del Código Penal. Es antijurídico porque es contrario a la ley. Es un acto que es malo, por decirlo así. No es bueno. Y como es malo, pues es antijurídico, es contrario, es antagónico, culpable e imputable, pues lógicamente para que cualquier cualidad de delito pues tiene que ser castigado, que exista un juicio de reproche entre mi conducta y la sanción o la pena establecida. Y es imputable, ¿por qué? Porque si efectivamente yo cometo ese hecho delictivo, yo estoy, gracias a Dios, en plenas capacidades de pensamiento, de acción y de acto y por edad, efectivamente que ser responsable de la comisión de ese hecho delictivo, por eso soy imputable. Si fuera menor de edad, entre los 14 y menos de 18, también fuera imputable. Pero si fuera menos de 14 años, tuviera 13, sería totalmente inimputable y me aplicarían solamente medidas de protección. Entonces, esos son los elementos positivos del delito y sobre esos elementos positivos están los negativos de la acción, es la omisión, de la tipicidad, es la antipicidad, de la antijuricidad, las causas de justificación, de la culpabilidad, las causas o las eximentes de responsabilidad, de la penalidad, la no punibilidad. Ellos se van en contraposición, ¿no? Las causas de justificación, las excusas absolutorias, que es como lo contrario a lo positivo del delito, pero que se dan para que no se perpetre o no esté consumado totalmente el delito o para atenuarlo. Pero lógicamente que si falta alguno de los elementos, no puede ser delito. Es necesario que existan los 5 elementos positivos del delito para que se configure el hecho punible. Por eso es el delito. Acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Ahora, ¿cuáles son las conductas peligrosas? Hay formas de diferenciar las conductas como conducta social humana que puede ser peligrosa y como comportamiento limítrofe al delito. Las conductas peligrosas son todas aquellas que el ser humano puede cometer o puede hacer y que pueden generar un peligro tanto a la integridad física individual como a la integridad física colectiva o psicológica. Esas conductas peligrosas pudieran llamarse también los llamados ruleta rusa. Es una conducta peligrosa que puede generar un daño físico individual o un daño físico colectivo o sea, un tercero, a otra persona. Es una conducta peligrosa porque yo estoy consciente de la situación que estoy realizando y sin embargo pues la ejecuto. Y esa conducta peligrosa pues puede llevar o generar la comisión de un hecho delictivo. Pero son conductas peligrosas generadas por el propio ser humano, por su conducta social humana que pues es transgresora de la ley o que tiene una conducta asocial o disocial y producto de esos factores pues lo llevan a cometer ese tipo de actuaciones o comportamientos que no son los más idóneos, ¿no? Los comportamientos limítrofes al delito, limítrofes en la comisión del delito, son muy parecidos a las conductas peligrosas, pero estos van más dirigidos y se materializan o se ejecutan un poco más o se perfeccionan cuando son productos de otra causa, por decir, la droga, el alcohol, la prostitución, son comportamientos limítrofes en la comisión del delito. ¿Por qué? Porque la línea delgada es una línea que existe y es muy delgada entre el bien y el mal. Una persona que consume bebidas alcohólicas en exceso o consume drogas, pues lógicamente puede estar más propenso a la comisión de hechos delictivos. Si una persona excede de las bebidas alcohólicas y transgrede alguna señal de tránsito, puede
puede ocasionar algún tipo de lesión o un homicidio culposo. Si una persona producto de las drogas también comete o agrede a otra persona, puede hasta cercenarle la vida producto de la ingesta de drogas, porque las drogas y el alcohol son desinhibidores, y como desinhibidores por excelencia, pues la persona se puede sentir hasta superhéroe, heroína en algunas oportunidades, y hace que su ser interno pues muchas veces se desinhiba y se materialice de formas inadecuadas, y pues puede generar comportamientos limítrofes al delito por unas conductas peligrosas ejercidas. Igual la prostitución, las personas que se prostituyen no solamente generan una vulneración o pueden estar víctimas en la comisión de hechos delitos, sino también pueden ser victimarios. Una persona que se prostituye, si no tuvo, como se ha visto a veces, la ganancia que esperaba de su cliente, puede hasta asesinarlo porque tiene un comportamiento, una conducta peligrosa, pues que puede transgredir la norma, pero producto de factores. Por eso yo digo que es muy importante pues analizar todas estas circunstancias y comprender lo que es el área de la sociología y de la criminología, y no estigmatizar y no señalar a otro ser humano, porque es un ser humano. Yo no pretendo justificar las conductas delictivas, no, pero sí hay que atender a los factores que hacen que una persona que cometa un hecho delictivo, hasta los criminales más crueles, siempre tienen un pasado, y ese pasado a veces es muy triste. Por eso hay que tratar de prevenir antes que reprimir, y tratar de llevar las cosas de la mejor manera posible. Puede ser, bueno, lo digo también por experiencia propia, ¿no? No es que yo siempre he sido, o sea, de por sí, bueno, soy tolerante, soy paciente, pero también como persona, pues tengo mis impulsos, por decirlo así, que me pueden molestar, que puedo decir algo, que puedo ofender, porque no solamente se ofende con los actos, sino también se ofende de palabra. Por eso hay delitos que, como la difamación e injuria, que su acción se ejecuta con el verbo, no se ejecuta con acción porque le pegué o porque me sustraje el lapicero, sino se ejecuta con el verbo. Por eso el verbo y la palabra es tan importante hoy en día, porque yo puedo cometer un hecho delictivo ofendiendo a otra persona, injuriándola, difamándola, y eso es un delito. El verbo es muy importante en el ser humano porque puede destruir o puede fortalecer. Y de acuerdo a ese parámetro de directriz y de emisión del verbo, pues usted puede inclusive bajar los niveles de agresividad. Por eso digo yo que todo en la vida, si se hace con amor, y cuando hablo de amor es ese amor holístico, ese amor que es propio del ser humano, que debemos llevar y para poder entender todos los comportamientos del ser humano, de la persona, de nosotros mismos inclusive. A veces nosotros mismos no nos entendemos y eso es parte de la sociología, de la conducta social humana. Y si no nos entendemos, ¿cómo podemos o cómo pretendemos entender a los demás? Es allí el dilema, ¿verdad? O sea, hay que entendernos, saber cuáles son nuestros comportamientos, si yo puedo generar algún tipo de conducta peligrosa con mi actuación, que perfectamente lo puedo hacer, a través inclusive de mis emociones. Si yo tengo unas emociones un poco bajas, tristes, desanimadas, puedo generar algún tipo de conducta peligrosa porque puedo transgredir, puedo ofender a alguien, o puede generar un conflicto, o producto de mi estado visceral de agresividad, porque me siento la superheroína o porque soy una mujer súper prepotente, puedo abusar de mi poder si ejerzo algún tipo de cargo público. Eso es una conducta social humana, pero una conducta social humana que transgrediendo una norma por abuso de autoridad, y si estoy investida de autoridad, puedo vulnerar un derecho fundamental, ¿verdad? Positivizado, o un derecho humano positivizado, o un derecho humano universal. Por eso hay que estar muy claros en cómo actuamos, qué decimos, cómo hacemos, y que exista congruencia y coherencia entre lo que decimos y hacemos. Así las cosas, bueno, ya habiendo hablado un poco de conductas peligrosas, de comportamientos limítrofes,
vamos a hablar un poco de la sociología criminal, que eso es parte de lo que estoy indicando, y que la sociología pues, criminal estudia el fenómeno del delito desde el ámbito social. ¿Por qué desde el ámbito social? Porque es eso, estudia los factores. ¿Qué factores conllevaron a esa persona a cometer ese hecho delictivo? Factores endógenos, factores exógenos. Y dentro de los factores endógenos pues están esas carencias emocionales o factores emocionales o fortalezas emocionales que traspasan muchas veces los límites del poder y pues surgen esos conflictos. Los factores exógenos, bueno, factores económicos, políticos, religiosos, que muchas veces pues nos dejamos abrumar por lo que está a nuestro alrededor y no tenemos el control de eso. Lo único, y bueno, es mi humilde criterio, ¿no? Lo único que podemos controlar son nuestras emociones y es nuestro mundo y es nuestro ser. Nosotros no podemos controlar a los demás, no podemos controlar lo que hagan, lo que digan. Y sobre esa base es que nosotros tenemos que estar claros y enfocarnos, porque si no tenemos el control de los demás y de lo que pasa fuera de nuestro mundo, lo único que podemos controlar, pues bueno, tratar de controlar, que nuestro actuar, nuestra acción, nuestro pensamiento, nuestro hacer sea bien. Sea bien porque si hacemos las cosas bien, podemos irradiar bienestar a nuestra ciudadanía, a nuestro país, a nuestra comunidad. Eso es lo principal. Controlándonos nosotros mismos, podemos de otra manera sopesar las cosas que pasan alrededor, controlando nuestras emociones, controlando nuestros sentimientos, tratando de ser altruistas, filántropos inclusive, y pues teniendo buena conciencia de nuestros actos, actuando sobre la base de valores establecidos, porque aquí yo no puedo pretender hablar de moralidad o amoralidad, o porque pues cada persona tiene sus fortalezas, sus debilidades y sus valores, y eso es algo indiscutible, ¿no? Pero sí una línea universal y común de hacer el bien, que muchas veces el bien mío no es el bien del otro, pero sí hay bases únicas, por decir, se sabe que matar es malo, y eso es algo universal. Todo el mundo lo sabe. Que bueno, en algunas culturas, por decir, se permite la pena de muerte o qué sé yo, pero sobre la base de algo holístico, de que sí, pues dañarle la vida a otro es malo y que la consecuencia de haberle dañado la vida es aplicar una pena de muerte, ¿no? Eso es como antagónico, pero eso es algo, es un tema de bastante discusión y doctrinario que ahorita pues no lo vamos a hacer, pero todo tiene un porqué y una justificación en la vida y todo tiene un factor y una causa detonante, ¿ok? Bueno, dentro de esa sociología y que estudia el fenómeno del delito como fenómeno social, pues también es importante hablar de la familia como célula fundamental de la sociedad y como controlador social informal. ¿Por qué controlador social informal? Porque es el que tiene la potestad de regular y adecuar la conducta o el comportamiento de esos seres humanos que están en su círculo familiar. Hablando solo de la familia tiene sus propias reglas, sus propias directrices, sus propias normas, y sobre esas directrices y sus propias normas, pues ellos regulan el comportamiento de sus hijos, de los que están en su grupo familiar. Si no existieran reglas familiares, pues todos actuarían de manera desorganizada y demás. Es necesario que cada núcleo familiar tenga sus propias directrices. Por eso es un controlador social informal. Establece reglas, parámetros, fija proyecciones inclusive, y cada familia pues tiene su propia forma de dirigirla. Dentro de la familia pues hay diferentes tipos de familia. Está la familia tópica o nuclear, que es la familia típica nuclear, que es la familia normal o común, padre, madre, hijos. Está la familia monoparental, que es un solo padre, una sola madre. O sea, la familia adoptiva, su nombre mismo lo dice, la que adopta hijos. De la familia sin hijos, papá y mamá sin hijos, o sea, con los familiares de sus producto de esa unión, ¿no? Por afinidad, los padres de la esposa, los padres del esposo. La familia de padres separados, cuando existen padres separados, pues a veces se unen con otros, son familias de padres separados.
Las familias compuestas, producto de esos mismos padres separados, se unen diferentes familias. La familia homoparental, cuando son del mismo género, dos hombres o dos mujeres. La familia externa, cuando hay muchos y entre todos viven primos, abuelos, papás, mamás, tíos y demás. Allí son las familias extensas. Dentro de esas familias, bueno, están el control social informal ejercido por la familia independientemente del tipo de familia. Y pues independientemente de la unión, ¿no? O cómo se haya establecido, si por matrimonio, si es una unión de hecho o solo de derecho, o unión, perdón, una unión solo de hecho. O que la consolidaron haciéndola de derecho y pues formalizaron esa unión. Como producto de esa unión, pues nacen las familias y son las familias que ya indiqué. Y vamos a terminar con lo que es el abogado. El abogado con su propio estilo y por su propia ética, pues debe ejercer el derecho con justicia y equidad. Si nos vamos a la palabra semántica o la raíz o a lo que es el derecho, en su vocablo así común y básico, derecho, es lo del recto, la línea recta, lo correcto. Bueno, el abogado al estudiar derecho o a graduarse de abogado y que dentro de toda su carrera vio normas en diferentes materias, pues la línea tiene que ser recta, actuar con justicia, con equidad y con ética. Que la justicia, bueno, vamos a basarnos en lo que conceptualizó Ulpiano de la justicia, es dar a cada quien lo suyo o dar a cada quien su derecho. Y sobre la base del derecho, pues se establecieron las premisas de no dañar a otro, de vivir honestamente y de dar a cada uno lo suyo. Premisas fundamentales del derecho. Y que el abogado en el ejercicio de sus funciones, en su competencia, en su profesión, pues debe actuar sobre la base de esos pisos, por decirlo, justicia, equidad, dándole a cada quien lo suyo y actuando correcto y con ética. ¿Y qué es la ética? Bueno, todas esas normas, conjunto de inclusive facultades, perspectivas de vida, actuar correctamente, vivir honestamente, fortaleciendo los valores, utilizando su profesión de la manera más educada, consona, congruente y coherente con la sociedad y pues haciendo de su profesión un trabajo con ética, con una línea bajo la base de un bien común y de felicidad. Y eso en definitiva pues lleva a lo que es la deontología profesional, que es actuar con ética en el ámbito de su profesión. ¿Okay? Eso es, en líneas generales, la ética, deontología profesional y que lógicamente converge mucho y que a veces va de la par de los derechos humanos. Uno de estos días hablaba yo en una ponencia del control social, la juventud y los derechos humanos. Bueno, eso es un ámbito, es un tema muy extenso, pero si ya partiendo de lo que es el control social, ¿no? Como potestad reguladora ejercida por el Estado, ahí llamamos control social formal, o como potestad reguladora ejercida por la familia, la escuela, los vecinos, control social informal. Los derechos humanos como una facultad innata propia del ser humano. Son los derechos innatos de nosotros como personas por el solo hecho de ser humanos y que son adquiridos en el momento inclusive de nacer o desde la concepción. Y que estos derechos humanos son universales, imprescriptibles, no se pueden ceder, enajenar, grabar y demás. Un derecho humano común o universal es la vida. Que los derechos humanos están positivizados o y se llaman también fundamentales. Bueno, están así cuando están comprendidos en nuestra Constitución. Aquí en Venezuela, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, positivizados el derecho a la vida, el derecho a la recreación, el derecho a la información, todos esos derechos humanos que son positivizados de otra manera y que se vuelven universales porque también son innatos del ser humano y que, bueno, una forma de, en todo caso, de accionarlos cuando no son comprendidos o avalados, pues es necesario agotar las vías
internas, administrativas y jurisdiccionales para poder trascender a los organismos internacionales. Por eso se llaman derechos humanos, porque hay instancias internacionales de protección y salvaguardia de estos derechos humanos que son fundamentales, que están positivizados en nuestra Constitución y que puede ser que en algún momento no sean acatados o que no hayan sido protegidos de la manera como debe ser correcta y tienen que internacionalizarse. Bueno, muchachos, ya habiendo dado un bosquejo desde la conducta social humana, pasando por la sociología criminal, los comportamientos limítrofes, la familia, el rol del abogado de manera general, que los invito a que revisen lo que es la ética, la deontología profesional, que ahonden sobre los derechos humanos, hasta qué punto se pueden vulnerar los derechos humanos y demás, que bueno, eso ustedes los van a ver en el transcurso de la carrera más a fondo en otras asignaturas, pero era parte de punto importante de tocarla en esta asignatura también de sociología. Espero que estén bien, que hayan internalizado los conocimientos, los invito a que sigan estudiando, a que revisen el material de apoyo y bueno, a que yo estoy presta a cualquier duda, inquietud, sugerencia que de su parte no he tenido y que por eso pues las clases están grabadas, pregrabadas. Sin embargo, pues hoy ya prácticamente finalizando el trimestre hice necesario pues fijar esta clase para ver si se conectaba y pues no hay conexión por parte de ustedes. Sin embargo, pues esto queda grabado, espero que lo vean en su oportunidad. Dios los bendiga y estamos en contacto en próximas oportunidades. Chao.